Ecuador de la semana. Vamos a adentrarnos en esta jornada de miércoles con mucho contenido pegado siempre a la actualidad, ¿saben? Y por eso ya voy a dar el primer saludo a nuestro invitado de cada miércoles, Antonio Caracuel. Él es nuestro experto en leyes, abogado, y hoy un tema de rabiosa actualidad. A las 9 de la mañana comenzaba la segunda jornada de la sexta moción de censura de la democracia, la segunda de esta legislatura contra el presidente Pedro Sánchez, y arrancaba con la intervención de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, pero no vamos a entrar tanto en lo político, sino en lo judicial, en qué es una moción de censura, para qué sirve. Así que, Antonio Caracuel, te invocamos para que nos cuentes, nos expliques, para que entendamos mejor qué es esto que está pasando, que tiene a toda España pendiente de lo que ocurre en la moción de censura. Bienvenido. Hola, buenos días a todos. Y más que nada porque es un instrumento muy importante y que está regulado en la Constitución española, que es nuestra ley de leyes, y que desgraciadamente en esta moción de censura, que es la sexta que se establece o que se plantea en esta democracia, luego hablaremos de ella, pues está pareciendo un circo mediático y un circo. Pero en la Constitución española, en base a la teoría de la división de poderes, el poder legislativo, que es el Congreso, el Congreso y el Senado, establece que tiene que controlar al poder ejecutivo, al gobierno. Y una de las formas de controlar al poder ejecutivo es pidiéndole responsabilidad por los actos que haya hecho. Y le puede en un momento dado, por el mal actuar del Poder Ejecutivo, quitarle la confianza. Por eso en la Constitución española, en los artículos 102 y siguientes, se regulan dos modelos. Uno que es la cuestión de confianza y otro que es la moción de censura. La cuestión de confianza, muy simple, es cuando el propio presidente del gobierno es el que va al Congreso de los Diputados, que estamos viendo ahí en pantalla, para pedirle la confianza al Parlamento sobre una cuestión general o sobre su programa de gobierno. Y aquí, si es aprobado por mayoría simple, pues seguiría gobernando. La moción de censura es cuando hay una ruptura de esa confianza. Es decir, se le exige responsabilidad política al gobierno porque ya no se confía en él. Y entonces se le quiere prescindir de él, se le quiere quitar de su función de presidente del gobierno y del Consejo de Ministros que tenga en ese momento. Ese es el fundamento de la moción de censura. Pierdo la confianza, el Parlamento pierde la confianza y con esta pérdida de confianza lo que se pide es la renuncia de ese presidente de gobierno. Pues yo creo que nos ha quedado clarísima la diferencia, Antonio, para lo que sirve, pero también se habla de moción de censura constructiva. Claro, porque esa diferencia, y luego lo veremos más adelante si queda tiempo, como ocurre en el derecho comparado, en nuestra Constitución española lo que se dijo, vale, muy bien, el Congreso, el Parlamento, en este caso el Parlamento, el Congreso de los Diputados, no confía en el presidente del gobierno, se va a buscar una alternativa, pero no significa, hablando en román paladino para que nos entienda todo el mundo, en echarlo. Es decir, esta sería una moción de censura normal. No estamos de acuerdo con usted, presidente del gobierno, en cada momento. Queremos la mayor parte, que luego lo veremos, que es uno de los requisitos, la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, 176, luego hablaremos de los números, y en este caso nos quedaría en decir, vale, váyase usted a su casa y convoquemos nuevas elecciones generales. No, no se trata de eso. Ayer incluso, por desconocimiento de los que se encuentran en esa Cámara, se hablaba de convocar elecciones para el próximo 28 de mayo y hacer coincidir las elecciones legislativas generales por esta moción de censura con las autonómicas y con las locales. No, la Constitución en el artículo 113 es muy sabia y dice, muy bien, aquí vamos a plantear el requitarle la confianza al presidente del gobierno, pero con una alternativa. Es decir, se discute simultáneamente dos cosas, que la pérdida de confianza y yo, que soy el que propongo esa moción de censura, presento a un candidato para que sea el nuevo presidente del gobierno, con lo cual se da más estabilidad al gobierno y al Estado de la nación, porque es quitar a un gobierno para poner a otro.
aunque se haga conjuntamente. Este es el concepto. En otros países no. En otros países, como veremos más adelante, en Francia, que luego también podremos verlo, o en Italia o en Portugal, es decir, moción de censura, se pierde la confianza del presidente del gobierno y tiene que dimitir y se convocan nuevas elecciones. Aquí no habría lugar a nuevas elecciones, sino en este caso el señor Tamames, que luego hablaremos cómo ha ocurrido históricamente en España, Ramón Tamames sería el nuevo presidente del gobierno de haber salido favorablemente esta moción de censura. Bueno, pues ya vemos que ha fracasado, que la moción de censura no ha seguido adelante, se ha desarrollado, pero claro, todo esto lleva a un proceso que tiene que reunir ciertos requisitos, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos para que se pueda llevar adelante, para que se pueda producir la moción de censura? En primer lugar, y el más importante, que tiene que ser presentado y firmado por una décima parte de los miembros, del Congreso. Es decir, que si estamos hablando que el Congreso tiene actualmente y desde el inicio de la democracia 350 diputados, pues tiene que estar firmado por una décima parte, es decir, por 35. La segunda, como bien ha comentado, esta moción de censura constructiva se sabía desde un principio que no iba a salir para adelante porque el bloque del gobierno no solamente es el partido del gobierno, sino todos aquellos partidos que lo están soportando sumaban más de esos 176. Desde que todos los votos de Vox, que son 52, que se le sumaran los de Ciudadanos, se le sumaran los del Partido Popular, nunca darían esa mayoría de 176. Aquí se hablaba o había en un momento dado, había muchas disputas de que se hablaba de que tendría que ser de los que estuvieran presentes en la Cámara, mayoría simple, pero no. La Constitución, aunque no lo decía muy claramente, la interpretación que le ha dado que tiene que ser la mayoría absoluta, la mayoría de la totalidad de los miembros de la Cámara. Luego se habla también, lo establece tanto la Constitución como el reglamento del Congreso, de un periodo de enfriamiento. Es decir, no se tiene que celebrar de forma inmediata. Desde la presentación de la moción de censura hasta que se produzca el debate, tiene que pasar un mínimo de 5 días. Esta moción de censura fue presentada el pasado 27 de febrero. Si se hubiese corrido mucho, tendría que haber sido o haberse celebrado en la primera semana del mes de marzo. Normalmente suele ser a las 2 o 3 semanas, como ha ocurrido ahora. Luego también se pueden presentar candidatos alternativos, es decir, que Vox que la presenta con su candidato y Ciudadanos podría haber presentado una moción alternativa con el suyo y el Partido Popular con el suyo. Eso también lo permite, pero siempre como alternativa para que si sale hacia adelante la moción de censura, siempre salga un nuevo presidente de gobierno y que presente un nuevo gobierno. Luego, no sé si ya me has comentado que ya ha sido denegada. La votación, que siempre en el Congreso es mecánica, es automática desde el asiento de cada diputado, en una moción de censura es pública y por llamamiento. Se llama uno a uno a cada uno de los diputados del Congreso para que depositen su voto en una urna. Y un último requisito, que también importante, que es lo que se llama una cláusula de castigo. Es decir, para que esto no se produzca, sea de modo reiterativo, por motivos más o menos, motivos aparentes o no aparentes, como en este caso, que se sabía que no iba a salir hacia adelante y se ha terminado presentando, los diputados que hayan firmado esta moción de censura no podrán presentar otra en la misma legislatura. Es decir, que estos 35 diputados de Vox que han firmado esta moción de censura no podrán presentar una nueva moción de censura hasta el año que viene o dentro de 2 años, cuando se celebren las nuevas elecciones. Fíjate que recordamos, Antonio, la de 2020, ¿no? No hace mucho que hubo una moción de censura, pero da la sensación de que en los últimos años quizás se han presentado muchas más que en las décadas anteriores. Bueno, pues sí, estamos hablando, se han presentado, creo recordar, 6 mociones de censura en nuestra democracia. Estamos hablando en 45 años, lo cual no está mal, por eso es restrictiva para que sea constructiva y que una moción de censura no desestabilice a un gobierno como se ha intentado ahora,
sino que se espere a cada proceso electoral cada 4 años. Pero sí es cierto que no han sido 12. Fíjate, yo estoy hablando en los últimos 5 años, desde el año 17, si quieres damos un Sí. repaso, de estas 6 que se han presentado en la democracia, 4 se han presentado en los últimos 5 años. La primera de ellas se presentó en el año 1980, gobernando Adolfo Suárez, y la presentó el Partido Socialista. Fue defendida por Alfonso Guerra y el candidato era Felipe González. Se presentó a sabiendas de que se iba a perder porque el bloque de la UCD, de la Unión de Centro Democrático, sí era fuerte y tenía la mayoría. Pero ¿qué ocurrió? Esto fue en el año 80 y luego presentó una moción de confianza Adolfo Suárez después de esta moción de censura, pero en el año 81 la desestabilización del gobierno era tal que tuvo que presentar su dimisión el gobierno de Suárez. Y en el año 82 se produjo la primera victoria del Partido Socialista en la democracia. ¿Qué ocurre? De esta moción de censura es la que se ha copiado mucha gente, es decir, oye, hay que presentar una moción para, por un lado, presentar tu programa de gobierno, que lo sepa la nación entera e intentar desestabilizar más al gobierno. Y nada más que produjo estos resultados en esta moción de censura del año 80. Luego, posteriormente, la segunda ya fue en el año 1987, gobernando Felipe González, lo presentó el Grupo Popular, entonces no era Partido Popular, era Alianza Popular, y la presentó Antonio Hernández Mancha con estas mismas miras: desestabilizar, presentar el programa de gobierno, más aún cuando en aquella época Hernández Mancha no era diputado, no estaba en el Congreso de los Diputados, era senador por Andalucía, con lo cual tampoco era conocido, pero fracasó. En aquel momento, en el año 87, se planteó la misma duda ahora de que si para plantear una moción de censura el candidato a presidente del gobierno tiene que estar en el Congreso o puede ser de fuera. En aquella época fue Hernández Mancha, en esta sexta moción de censura, ni siquiera es ni congresista ni diputado. No es ni diputado ni senador, perdón, sino que es una persona ajena a la vida política actual. Bien, estamos hablando de años 80 y años 87. Pues bien, la tercera, ya nos tenemos, fíjate, estamos hablando en las primeras décadas de nuestra democracia, Sí. la tercera ya se produce en el año 2017, que la presentó Podemos con Pablo Iglesias. También con la misma idea. Tenemos minoría, no va a salir, pero queremos presentarnos como alternativa de gobierno y que estamos aquí. Y se presentó en el año 17, la tercera. Después de esta del año 17, al año siguiente fue también contra Mariano Rajoy. En el año 18 fue la que presentó Pedro Sánchez, la cuarta. En el año, fíjate, ya tenemos en 2 años 2 mociones de censura y esta cuarta ha sido la primera y única de las mociones de censura que han tenido un resultado favorable. Fue cuando los socios del gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy, como los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos, la mayoría estaba muy reñida y cambiaron el voto a última hora y apoyaron esta moción de censura, produciéndose lo que era la caída del gobierno de Rajoy y la entrada en ese momento. Por eso Pedro Sánchez lleva actualmente 5 años en el poder, en el gobierno, cuando desde las últimas elecciones democráticas, las elecciones que ganó es de hace 3 años, pero estuvo 2 años gobernando en un gobierno que salió de una moción de censura. Vuelvo a repetir, año 17 Podemos, año 18 lo diré, Pedro Sánchez, año 20, que es al que tú te referías, que fue el Sí. anterior de Vox, y este año que es también la de Vox. Es decir, que fíjate que en los últimos 5 años se han presentado 4 mociones de censura, lo cual pues nos viene a decir pues, bueno, lo que está, el rumbo que están, desde mi opinión, desde mi punto de vista jurídico y también político, el rumbo que está tomando este país. Es decir, que en 45 años de democracia, en los primeros 40 años se presentan 2 mociones de censura y en los últimos 5 años de legislatura se han presentado 4 mociones de censura. Eso indica un poco la situación, la desestabilización que hay, la nueva política que trajeron partidos como Podemos y como Ciudadanos, que le han quitado estabilidad al gobierno. Y eso yo creo que luego afecta al día a día de nuestra nación. Pues Antonio, lo vamos a dejar aquí, creo que nos ha quedado bastante claro.
El Pues instrumento me ha me faltado. quedaría hablar lo de Francia, exactamente. Claro, Para ver el la me parte esa que a mí me encanta de compararla con otros países del entorno, pero si te parece lo retomamos en el próximo programa porque vamos a seguir nosotros hablando un poquito de la moción de censura, pero tenemos muchos temas más. Te mando un abrazo muy fuerte desde aquí y muchas gracias por tu participación a hoy ti, abriendo a este todo Hola el equipo. Andalucía. Hasta la Muchas gracias. próxima. Hasta Nosotros luego. vamos a Adiós. seguir hablando de la moción de censura que ya ha sido rechazada, pero vamos a escuchar, bueno, pues cómo se abría esta mañana, vamos a escuchar